Escucha en este momento Radio ACLO 101.5 FM 600 AM. Una visita importante que tenemos con el compañero presidente nacional del MAS IPCP, Evo Morales Ayma. Es expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. También está el candidato a gobernador por Chuquisaca, Juan Carlos León Rodas. Estamos transmitiendo por una cadena radial. Estamos por Radio Causachuncoca a nivel nacional. Desde el trópico nos están bajando la señal de Radio ACLO. También estamos por Radio Comunitaria Sudáñez, Radio Comunitaria Mojocoya. También estamos por Radio Municipal San Lucas. Esto es la región de los Intis. También Radio Municipal de Incahuasi. También estamos por Radio Villa Charcas de Constelación y Radio Integración Villa Besia. Esto es también la región de los Intis. Vamos a conversar en esta 1 hora y cuarto tenemos aproximadamente. Vamos a estar conversando bastante con el presidente nacional del MAS IPCP, Evo Morales, que nos visita a estos estudios. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta participación. Recordando mis tiempos de dirigente sindical, que era invitado a ACLO, saludo, felicito a ex o antiguos trabajadores de este medio de comunicación, siempre al servicio del evento popular. Pero también esta vez tengo la oportunidad de acompañar a nuestro hermano Juan Carlos León en esta campaña rumbo a la segunda ronda, como decimos en Bolivia. Es nuestra obligación como presidente del MAS IPCP acompañar a todas y a todos, candidatos y candidatas, pero por ahora en los 4 departamentos. Una enorme emoción, alegría estar nuevamente en ACLO. Muy bien, gracias, presidente. Juan Carlos León, ¿cómo está? Buenos días. Te escucha a esta cadena radial a través de Radio ACLO. Eduardo, muchas gracias. Un saludo a nuestro presidente Evo. A la gente que nos escucha, es importante interactuar con nuestra gente en Chuquisaca a través de ACLO, por supuesto, pero también las cadenas de radios en los Intis, en Chuquisaca Centro, en el Chaco y en Norte, por supuesto. Es una alegría estar en ACLO para compartir con el presidente Evo tantas cosas, tantas historias que tiene, la experiencia que tiene en la gestión pública y recibir las enseñanzas mismo para continuar hacia adelante. Así es la brillante visita del presidente Evo Morales a Radio ACLO. Presidente, empezaremos un poco haciendo referencia al aniversario del MAS IPCP, 26 años de su aniversario, cumplió este fin de semana, 27 de marzo. ¿Qué se puede remunerar para que la población chuquisaqueña, sucrense, pues conozca la vida, la realidad de lo que es del MAS IPCP? El año 1980, en plena dictadura de García Meza, llegué a la zona del trópico de Chabamba y no estaba convencido de la lucha social, porque en el altiplano boliviano, en mi tierra, el que manda es el AILU, no la organización sindical. Entendí poco a poco todo el sindicalismo campesino en el trópico y la Federación del Trópico de Chabamba había sido afiliado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Va pasando el tiempo, entre el final de la década 80, un grupo de dirigentes afiliados a la Confederación Sindical Única nos hemos preguntado hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar, hasta cuándo las políticas económicas especialmente van a llegar desde arriba. Ya es tiempo de gobernarnos nosotros mismos. Y quiero decir con mucha claridad a mis hermanos del campo, a mis hermanas, el 95, la única, me refiero a la Confederación, sus federaciones departamentales, regionales, las centrarías, ¿no? Y junto a las Bartolinas, y también llamado por entonces colonizadores, ahora llamados interculturales. Nos hemos unido y de una vez impulsemos un movimiento político. Dijimos, también nosotros tenemos derechos políticos. Y aquí brevemente, hermano Eduardo, de niño, un poco de adolescente, escuchaba en el campo, en el altiplano boliviano. Decían, la política del campesino es pala y pico. Cuando llegó al trópico de Chabamba, algunos ex dirigentes ahora, para mí, planteaban cambios estructurales, ¿no? No solamente reivindicaciones sociales. Y la respuesta de los gobiernos
eran los representantes del Víctor Paz Extensor o de Jaime Paz Zamora. Yo iba como delegado de base a esas reuniones, negociaciones, y cuando planteaba cambios estructurales, la respuesta era: tú estás haciendo política, la política para vos es delito, tu política es H machete, en el altiplano era pala y pico, y oriento H machete. Mira, entonces también preguntamos, tomando en cuenta estos aspectos, nosotros tenemos derechos políticos. Ahí viene el instrumento político. El 95, marzo, final de marzo, en Santa Cruz ya impulsamos, creamos una dirección nacional del instrumento político. Pero dos cositas finalmente para sintetizar. Este movimiento político vienen los sectores más humillados, despreciados, vilipendiados, mira, hasta odiados en tiempo de república, ¿no?, del Estado colonial. Ese sector impulsa este movimiento político para la liberación de todo el pueblo, no solamente para el movimiento campesino. Es algo único en el mundo. Hermanas, hermanos del campo, quiero decir, no nos hemos equivocado, pero acompañado por un programa del pueblo. Ese programa del pueblo tiene una política económica. ¿Y cuál es la base? La base económica de esa política económica es la nacionalización. Y ahí no solamente es el movimiento campesino, indígena, originario, profesionales, patriotas, maestros, mineros, petroleros, todos marchábamos por las nacionalizaciones. Es decir, nuestro movimiento político tiene un proyecto político para liberarnos y un programa del pueblo en base a la nacionalización para desarrollarnos socialmente, económicamente. Entonces, si hemos parido eso, yo me pregunto, ¿por qué mis hermanos del campo pueden irse a otros partidos, otras agrupaciones? Si este movimiento político es nuestro, repito nuevamente ese término más popular, nosotros hemos parido, entonces hay que cuidar. No es que nosotros somos militantes del MAS, sino el MAS y PSP es nuestro, ¿no? Un nuevo militante, pues yo soy del MAS, pero si nosotros hemos gestado, ¿no?, este movimiento político. Pero en corto tiempo este movimiento político ha hecho mucha historia. Yo me preguntaba a los compañeros, ¿por qué han llegado estas obras? No es porque quiere Evo como cuando era presidente, sino esa es la unidad y el voto del pueblo boliviano. Porque con el poder sindical, con el poder comunal, no podíamos nacionalizar. Sería importante el poder político, un poder electoral. Llegamos al gobierno, ya pues, nacionalizamos, y a partir de ese momento cambia la situación económica, no solamente económica, también social. En resumen, Manuel Eduardo, es un poco la historia de este movimiento político, y en este movimiento político es el movimiento político más grande de la historia. Cumplimos con ese mensaje de Tupac Katari, volveré a ser unos millones. Somos millones, no solamente como afiliados al MAS y PSP, sino en términos electorales. Entonces, es histórico y vamos a seguir haciendo historia porque es el único partido o movimiento político que tiene visión de país, porque el programa está más allá del bicentenario. Muy bien, se hizo bastante avances, así es, hemos recordado, conocemos los avances importantes que se hizo en el país con el presidente Evo Morales Ayma. Juan Carlos León, tú estabas también alcalde, eres dirigente, ex dirigente campesino de la provincia Tomina, que pertenece, ¿no?, todo lo que es la región de Padilla. Avances importantes, ¿no?, en los 26 años del movimiento al socialismo. Primero, como instrumento político ha cambiado radicalmente la forma de hacer política, la forma de trabajar por el pueblo boliviano. Se ha trabajado primero desde la llegada de los pueblos indígenas al poder. Se ha trabajado en una constitución política del Estado, que realmente es muy fuerte. Ha mostrado esa Bolivia profunda, esa Bolivia oculta que estaba en las comunidades, en los ayllus, en las capitanías, etc. Nos ha mostrado este otro lado. Por otro lado, ha visibilizado la participación femenina. Solo el instrumento, el MAS, ha hecho que nuestras hermanas mujeres estén 50-50 y a veces más todavía en las candidaturas, en las instituciones del Estado, tanto en el legislativo, ejecutivo, hasta en el Poder Judicial. Ha visibilizado, ha distribuido la economía
de manera equitativa al pueblo boliviano, con el instrumento político, con el MAS, tanto mayores con su senta dignidad, jóvenes, niños, mujeres embarazadas, mujeres con hijos, todos se han beneficiado. Pero lo más importante es el crecimiento económico que ha tenido Bolivia con el instrumento político a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, a la cabeza de la gente que ha trabajado técnicamente. Entonces, Bolivia ha crecido bastante, es el único país donde has reconocido a sus pueblos indígenas originarios a través de su constitución política del Estado, donde ha luchado para acortar esas desigualdades, para derrotar a la pobreza. Entonces el instrumento es un instrumento del pueblo boliviano, no de una persona. Hoy estaré yo de candidato en Chuquisaca o Álvaro en Tarija, por ejemplo. El instrumento es mañana estarán otros. Nuestro instrumento tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, un señor nos comentaba, hermano presidente, nos decía, si no hubiera sido el MAS, yo no hubiera estado whatsappeando por celular de mi comunidad a mi hijo, mandándolo que mi animal está enfermo y me mande esta ampolla o esta vacuna para mis animales. Entonces la gente, ¿cómo recuerda? ¿Cómo hace que el instrumento sea de ellos? Y decía, si no hubiera sido el instrumento, nosotros no hubiéramos tenido este camino, no hubiéramos tenido estos tractores, estas ambulancias. Por ejemplo, hay unos tractores en un municipio de Chuquisaca, en el Villar, que lo han puesto Evo de nombre a estos tractores, porque esto fue gracias al instrumento, al manejo económico, gracias al modelo económico que hemos tenido, desde la nacionalización hasta la distribución de nuestros recursos económicos del Estado, lo que antes no llegaba a los municipios, a las universidades, a las gobernaciones. La administración económica de nuestro instrumento, a la cabeza del presidente Evo, de la gente técnica que lo ha acompañado, realmente ha sido importante. No solo es el partido más grande de la historia del país, sino es el partido que ha trabajado con más seriedad, con más responsabilidad en todo el territorio nacional, pero también es un partido que ha trascendido a más allá de las fronteras. La gente, viendo a nuestro instrumento político, se organizan los hermanos indígenas en Ecuador, en Colombia, en Perú, hasta en Chile, que ya hay pocos, por supuesto, en otros países. Entonces, nuestro instrumento político es de mucha historia, de mucho trabajo. Así es, como dice claramente Juan Carlos León, realmente se ha hecho una revolución en el país con el presidente Morales. Yo me acuerdo, presidente, yo soy de una comunidad acá en Chuquisaca, soy de la provincia de Tomina, mi comunidad se llama Tomina Chica, por ejemplo. Yo pensé que nunca iba a llegar teléfono, allá la señal telefónica, porque son los ceros accidentales del lugar, pero pues de unos 10 yo fui a mi comunidad hace 10, 12 años, había más señal, claro, que la ciudad de Sucre, nítida la señal. Imagínense los cambios profundos que llegó realmente a las comunidades. Tema de viviendas, tema alcantarillados, que ha llegado hasta los municipios. Yo me acuerdo también el tema de microrriegos, que ha llegado también a una comunidad que no había agua. Realmente cambios profundos, presidente. Sí, a ver, hablemos de telecomunicación, Entel. Cuando llegamos al gobierno, Entel eran de los italianos, estaba privatizado y estaba Entel solamente en más de 60 municipios. Y ahora, después de que nacionalizamos, Entel está en todo el país, ¿no? Hasta distritos. Yo tengo una evaluación que hicimos una vez con los ministros y solo faltaba el 20% del territorio nacional que tenga comunicación directa. Correcto. Pero además de eso, decidí, ¿no?, tener un satélite de comunicación, porque el territorio boliviano es tan diverso. Altiplano, Valle, Oriente, Bolivia, ¿no? Yo veía cuando yo iba en helicópteros, comunidades lejos, no sé cuándo llegará la electrificación, cuándo llegará el camino, además, pero llega telefonía gracias a satélite de comunicación. Entonces son iniciativas, pero recuerdo perfectamente, Entel nacionalizamos el 1 de mayo del 2007. El hermano Lucho Arce era nuestro ministro de Economía. Yo pregunté, quiero saber los datos de Entel privatizada, Entel los italianos. 2006, ¿cuánto eran sus utilidades de Entel y de los italianos? Me informan 70 millones de dólares de utilidades de Entel privatizada, ¿no? Utilidades, ganancia. Los 70 sí iban a Europa.
a Italia, no se quedaba en Bolivia. Entonces, informado de eso, decidimos nacionalizar. Y el 1 de mayo de 2007 nacionalizamos. Y 2017, 18, me acuerdo perfectamente, ¿cuánto era la utilidad de Entel ya de los bolivianos? 140 millones de dólares. De los 140 millones de dólares, eso es del pueblo. El pueblo. Desgastamos para crecer. Compañero León, Juancito Pinto, Renta Dignidad, porque es la plata del pueblo. Pueden invertir más, al margen de la inversión, al margen de los gastos de administración, tengo utilidad de 140 millones de dólares. Recuerda cuando empezábamos para Juancito Pinto, yo hacía más propaganda para Entel. Decía, más usen Entel que viva, que Tigo. Claro, los privados también tienen su derecho, pero cuando usas Tigo Viva, ellos pagan impuestos, pero las utilidades para la empresa privada, es por ley, está garantizado. Pero cuando es usted Entel está del Estado, por tanto del pueblo, las utilidades es para el pueblo boliviano. Y me acuerdo también, ahora, bueno, un año alejado, como estará, las abuelitas que se quedan en las provincias. Su hijo se iba a Europa, a España especialmente, o Italia, o Estados Unidos, o Brasil, a Chile. El abuelito o la abuelita solo prendía su celular los días domingos, que su hijo, o su yerno, o su nieto le llamaba desde Europa para hablar, la abuelita hablando, solo los días domingos. Pero cuando habla de renta dinero especialmente, esa es con nuestra plata, con las utilidades de las empresas públicas del Estado. Una vez recuerda, el MNR ha creado Monosol, era con la venta de las empresas del Estado, con las privatizaciones. Y cuando no hay nada que vender, se acabó el Bonosol. Y el MIR, cuando estaba en el gobierno, intentó crear el Bolivida, fracasó. Finalmente intentaron pagar con deuda interna, deuda externa. Nosotros pagamos esas rentas o bonos con utilidad de nuestras empresas. Y otra vez, vale la oportunidad para refrescar la memoria a los hermanos y hermanos, pues gracias a las nacionalizaciones. Si no se nacionalizaba, ¿de dónde vamos a tener plata para pagar rentas y bonos? Hay que ampliar presupuesto, hemos ampliado. Entonces esa es la gran ventaja. ¿Y por qué les comento eso? En el campo especialmente. El abuelito que recibe su renta anuidad, 350 bolivianos al mes, con esa paga de la luz, no es mucho, de 20, 30, 40 bolivianos. Y paga para toda la familia. Yo me acuerdo, antes los niños, especialmente en el campo, o zonas periféricas de las ciudades, el hijo decía, no, este es mi abuelo, mi tío, nunca reconoció como padre, especialmente el abuelo. Y ahora los niños, que el abuelito le da para su recreo, agarrado del cuello para sacar al abuelito para su recreo. Es una belleza. Como la rentabilidad nos une a la familia inclusive. Realmente es importantes cambios y avances, como dice el presidente Morales. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Causachuncoca desde el trópico de Cochabamba, también Radio Comunitaria Sudáñez, Radio Comunitaria Mojocoya, Radio Municipal de San Lucas, Radio Municipal de Incahuasi, Radio Villacharcas, Radio Villacharcas es Constelación y Radio Integración de Villa Besia, región de los Intis. Estamos conversando con el presidente nacional del MAS IPCP, Evo Morales, y expresidente de Estado Plurinacional de Bolivia. También está acompañándonos acá Juan Carlos León, candidato a gobernador por el MAS del departamento de Chuquisaca. Haciendo paréntesis, presidente, el tema del 2019, realmente ocurrió el golpe de Estado con el gobierno de facto de Yanine Áñez. Sucre, Chuquisaca, también se vivió una persecución política. Cuando venía Fernando López, en ese entonces ministro de Defensa, encabezaba las detenciones de manera indebida a la ciudad de Sucre supuestamente para el tema del COVID-19, ¿no? Esto es lo que ocurrió, ¿no? De manera permanente, los atropellos. El pueblo se organizó en toda Bolivia. Yo aquí me recuerdo el tema de los petardazos, que no se escuchaba antes, pero la población en varios sectores de la ciudad de Sucre con petardos hacía escuchar su voz. ¿Qué recuerda? Usted estaba en el exterior, presidente. Recordar rápidamente desde el momento que asumimos la responsabilidad de conducir Bolivia. 22 de enero como presidente, y la derecha, yo diría fascista, racista, ¿qué dijeron?
pobre indiecito Evo, que se divierta por los 6, 7, 8 meses, no va a poder gobernar, después vamos a sacar, se va a ir. 2006. Y 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos como homenaje a la lucha de los trabajadores. Y a partir de ese momento cambió la situación económica del país. Cuando di mi informe el 22 de enero del 2007, eran otros datos económicos. No había déficit fiscal. Me acuerdo, por ejemplo, ¿por qué viene el bono Juancito Pinto? Entre agosto-septiembre, revisamos los datos económicos con el compañero Álvaro García Linera, vicepresidente. Lucho nos informa con su equipo. No faltaba plata para pagar sueldos, aguinaldos, porque antes siempre se prestaban plata para pagar aguinaldos, deuda interna o deuda externa. Esto nos sorprende. Ahora, ¿qué hacemos con esta plata? Bueno, Juancito Pinto, porque nosotros en la campaña del 2005 prometimos bono Juancito Pinto. Como sobra, ¿qué hacemos? ¿Por qué el bono Juancito Pinto? Porque para evitar la deserción escolar y que no haya nuevos analfabetos. Es la idea, evitar deserción escolar. Bueno, y después de mi informe, ¿qué dice la derecha? Sí. Creo que este indio, cuando llegó esa pequeña marcha a La Paz, ¿no? Villarruel, eso decían la gente de derecha, rondaban por la Plaza Murillo, que hacer colgar a Evo como al Villarruel. Gracias, derrotamos ese golpe de Estado. Y recuerdan ustedes, hermano del campo, también debe recordar a toda la población, la policía paró como 2 semanas. La Plaza Murillo rondaban con su bandita la policía, ¿no? Supuestamente pidiendo alguna reivindicación. En el fondo era otro golpe. El 2003 el pueblo se rebeló y enfrentados. Hemos evitado, hemos aguantado y hemos derrotado el golpe de Estado. Pero el 2019, ya cuando la policía se amotina y cuando las Fuerzas Armadas piden renuncia el 10 de noviembre del 2019, pero no solamente ese día, ahora recién hermano militar y patriota me informa que faltando 6 días al 10 de noviembre, retiraron el armamento que tenía la policía militar, especialmente el Coronel de Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo. Sacaron armamento en ambulancias. El jefe de Casa Militar tenía que explicar quién le ordenó retirar el armamento. ¿No? Informaciones de primera. Entonces, ya ahí viene el golpe de Estado. Pero en resumen quiero decirles, este momento político, como hace un momento decía, hay un proyecto político, un programa del pueblo. Y gana todas las elecciones. Y como la derecha no puede ganar en democracia, en golpe de Estado. Ahora estamos escuchando nuevamente. Dice, cuidado Lucho Arce, cuidado con que te pase como a Evo Morales. En diciembre del año pasado la derecha dijo, hay que acortar el mandato de Lucho y David. Y nuestra defensa es no solamente el proceso de cambio, sino la mejor forma de cuidar al hermano Lucho presidente, David vicepresidente. Yo decía, ganando la mayor cantidad de alcaldías, como hemos ganado. El 2015 teníamos 227 alcaldías, ahora 240 alcaldías. Imagínense, sigue creciendo el MAS y PCP. Quiero comentarles, no sé si me adelanto, compañero, en Santa Cruz teníamos mayoría en la asamblea, en Beni también, donde hemos perdido. Aquí estamos en la segunda vuelta, por lo menos debemos tener 2/3 de asamblea. Más todavía. Tienen 17, ¿no? Imagínense, 16. Esa es la fuerza del pueblo. Esa es la fuerza del pueblo. Entonces, y repito nuevamente, cuando ellos no pueden ganar en democracia, con el voto del pueblo, es golpe. Eso es lo que hemos vivido. Pero el pueblo es tan consciente, en menos de un año, recuperamos la democracia, la patria y nuestro proceso de cambio. Esto así con la unidad del pueblo boliviano, ¿no? Claramente se ha visto esto de la integración, la unidad del pueblo boliviano tuvo que derrotarse a la dictadura de Yanine Áñez. Juan Carlos León ha sido una de las víctimas también de este golpe de Estado. ¿Qué nos puedes recordar, Juan Carlos? Primero que tiene que llevarnos a la reflexión al pueblo boliviano.
El país estaba avanzando a pasos gigantescos. Estábamos caminando por el mejor camino del desarrollo, de fortalecer la democracia. Antes no había segunda vuelta, antes no había elecciones, antes no veías a una mujer de pollera en el Parlamento, a un indígena, quechua, aymara, no veías en el Parlamento. No veías a un niño con sus 200 bolivianos al finalizar, porque te hace cada día un boliviano de recreo para un niño. No veías eso. Entonces esto tiene que hacernos reflexionar a nosotros. En esa interrupción de la democracia, en este tema del golpe, la economía de nuestro país se ha venido abajo. Eso tiene que reflexionarnos. Eso tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar que el pueblo boliviano, nuestras organizaciones, tenemos que estar unidos. Nos tiene que enseñar este golpe que ha vivido el país. No solo ha querido fregar al instrumento político, al MAS o a liderazgos de nuestro instrumento, sino también ha fregado la economía del país, ha fregado la economía de nuestra sociedad, de nuestra gente, la relación que se tiene con países progresistas que luchan por la sociedad, que luchan por la gente, que es fundamental. Entonces, eso tiene que reflexionarnos, Eduardo, amigos oyentes. Lo mío, se han inventado un proceso de muchos otros dirigentes, estuve casi 8 meses en San Pedro. Bueno, nosotros dijimos, nosotros nacimos para luchar y para luchar. Eso es nuestra forma de vivir. Como decía nuestro ex vicepresidente Álvaro García Linera, los revolucionarios es luchar, caerse, levantarse, luchar. Eso es nuestra vivencia y eso va a ser, separándolos lo nuestro. Insistimos de nuevo, cualquier clase de dictadura, así sea cívico-militar, cívico-policial, afecta a la economía del país. Yo cuando estaba en la cárcel, cómo llegaba la gente por no colocarse un barbijo, ya estabas en la cárcel. O por salir a comprar pan, ya estabas en la cárcel. O por llevar a su enfermo al hospital en su movilidad, por supuesto que con un decreto estaba prohibido, ya estaban en la cárcel. Había horarios para salir. Ni siquiera eso. Yo estoy de acuerdo que hay que respetar, pero ya por estas cosas, es decir, que lleguen a la cárcel, estar encarcelado 2, 3 meses. Entrar es fácil y salir la gente, tienes que tener abogado, tienes que estar en audiencias. Entonces, lo que hay que hacer, insisto de nuevo, es reflexionar. Toda clase de dictadura, interrumpir este trabajo que se estaba haciendo en el país, desarrollando, es perjudicial para el pueblo boliviano, es perjudicial para la gente humilde. El instrumento político, el gobierno nacional desde entonces, ha trabajado por la sociedad, para reducir la extrema pobreza. Hemos reducido la extrema pobreza en el país. Eso es el delito. Alguna gente, no todos, hay muy buenos empresarios, hay muy buenos profesionales en nuestro medio. La gente, ¿de qué se molesta? Que con Evo, que con el MAS, ya no hay mano de obra, ya no hay empleadas, se ha revelado la empleada. ¿Qué dicen a nuestras trabajadoras del hogar cuando puso el golpe? Ahora ya no hay, pues tu papá Evo. Ahora, ¿qué va a decir? Ahora tienes que trabajar, porque antes te motinabas. Eso era el mensaje que daban. La gente que estaba pidiendo limosna ahí, no, que te dé tu papá Evo. Ahora ya no hay tu papá Evo. Ya no hay. Entonces, ¿cómo ha dolido? ¿Cómo ha dolido este golpe al pueblo boliviano? Pero el pueblo, como decía nuestro hermano el presidente Evo, sabe salir adelante, sabe reflexionar, sabe pensar el pueblo boliviano. Y por eso nos ha dado el 55% en las elecciones del presidente Lucho. Y hoy nuestra economía está ya estabilizándose, esperemos avanzar, mejorar hacia adelante. Nosotros sí practicamos la democracia, permitime Eduardo y permitime presidente Evo. ¿Saben qué nos decían? Dictadura, dictadura. Y yo las decía a los compañeros y charlábamos juntos. El MAS es el único partido más democrático de la historia. En Chuquisaca no ha venido dirigente nacional, no ha venido dirigente o dirigente departamental de un municipio. Este va a ser el alcalde, este es mi amigo, aquel es mi amigo, este va a ser concejal, nada. La discusión se hace desde la comunidad, desde el AILU, desde la capitanía, hasta para elegir las autoridades. Es una competencia bien dura interna para llegar ya a las elecciones. Entonces nosotros somos el partido más democrático, aparte de ser un partido grande, un partido que hemos avanzado, hemos aportado al desarrollo del país y de Latinoamérica, es un partido más democrático de la historia. En algunos casos
gente que no es del MAS fue candidato porque gozaba de la confianza de las bases. Entonces fueron esos a concejales. Entonces por eso en el MAS también la democracia interna es muy fuerte y se practica eso. Entonces nosotros, por supuesto, vuelvo a decirte, ha dolido mucho el tema del golpe al pueblo boliviano, ha afectado mucho, la crisis económica ha empezado a llegar. Corrupción. Claro, aparte de eso, la corrupción, la prepotencia, etcétera, etcétera, lo que ha perjudicado y ha dañado al país, y por eso hoy estamos en una crisis que hay que trabajar para salir adelante. Muy bien, estamos conversando acá en estudios desde Radio ACLO con el presidente Evo Morales Ayma, presidente nacional del MAS y PCP y expresidente de Bolivia. También estamos con el candidato a gobernador Juan Carlos León, quien es candidato. Este 11 de abril será las elecciones subnacionales de segunda vuelta en el departamento de Chuquisaca. Presidente, me hago un poco de paréntesis en este aspecto. Por ejemplo, los que estuvieron en el golpe de Estado han sido electos algunas autoridades. Por ejemplo, Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Son parte del golpe de Estado, pero han sido electos. La población se olvida. ¿Cómo hace referencia a esto, señor presidente? ¿Qué es lo que pasa en algunos sectores? Estoy visitando la capital de la justicia boliviana, Sucre, no solamente la justicia boliviana, sino también la capital del Estado plurinacional. Recuerda que ustedes tienen un lindo proyecto, una nueva sede, ¿no? Ciudadela Judicial. ¿No? Lindo proyecto. Lamento mucho cómo el golpe perjudica. Estoy seguro que estaba en plena construcción esta ciudadela judicial. Espero retomar esto con el hermano Lucho Arce y David Choquebanca, presidente y vicepresidente. Yo digo que la justicia tardó mucho. Aunque siempre dicen los abuelos, aunque tarde llega la justicia. Y las detenciones a los golpistas no es por una cuestión de venganza, es por la verdad y por la razón. Tiene que haber justicia, por supuesto, de tanta matanza. Si alguien desconoce el golpe de Estado, desconoce las masacres de Sacaba, Sencata, como tiene cerquita acá en Potosí, en Betanzos, en Yapacarí. Y desconocer las masacres es no respetar la vida ni reconocer la democracia. Si la justicia hubiera, pero hay que reconocer tampoco para los jueces o fiscales o magistrados sanos, tampoco tenía pues seguridad, hay una persecución, amenazas, entiendo perfectamente. Pero después de que ha retornado la democracia el 18 de octubre, eso también es algo histórico, hermano Eduardo. A ver, un paréntesis de contrabando. Hubo golpe de Estado en Paraguay y en Brasil, hace 6-7 años. Hubo golpe de Estado en Honduras, hace 11-12 años. Zelaya era, ¿no, presidente? Sí, Zelaya. Hasta ahora no pueden recuperar. Mientras en Bolivia, en un año exactamente, el 20 de octubre, las elecciones de 2019, 18 de octubre el año pasado, recuperamos. Es algo único en el mundo. Hermanas y hermanos de Chuquisaca y de Bolivia, eso no puedes olvidar. Yo digo otra vez, esa es la conciencia. Yo decía desde Argentina, hermanos y hermanos, paciencia, pero en base a la conciencia. Vamos a recuperar la democracia como hemos recuperado. Entonces, retomando la pregunta, era, como decía... el tema de cómo los autoridades electas, por ejemplo, Camacho, entonces, llegan al poder. Sí, decía, mira, si la justicia en diciembre hubieran hecho acto de justicia por las masacres, por los detenidos ilegalmente, inconstitucionalmente, sin respetar el debido proceso, no había Camacho, gobernador, no había corruptos en las alcaldías. Lo peor para mí es robar en tiempos de pandemia. Ese es genocidio, cuando la gente necesitaba de su Estado, de su gobierno, no atención, se lo robaba. Es doble delito, no solo por el tema de corrupción, cómo hacer daño a la gente que estaba sufriendo la pandemia. La pandemia, claro, es planetario, mundial, global, no podemos desconocer esto. Entonces, se atrasaron y ahora son autoridades, claro,
Ahora más bien, hablando del tema económico, porque ahorita el pueblo no quiere conflictos, el pueblo quiere empleo, trabajo, a que haya movimiento económico. ¿Cómo inyectar nuevos recursos económicos a la población? Cuando hay movimiento económico, hay familias que se dan formas de cómo generar sus divisas. Esa es una de las tareas. Qué lindo sería un acuerdo, será un pacto, será una alianza, será entre los movimientos sociales. Estado, quiero decir el Estado, cuando hablo de Estado no solamente estoy hablando del gobierno nacional, sino también gobiernos locales, municipales, departamentales nacionales, más los empresarios privados, ya cómo recuperar o reactivar la economía nacional. Porque retomar ese modelo económico, como mencionaba el compañero Juan Carlos. Mira, a mí me alegró bastante. Ayer leí en la prensa sobre estimado el crecimiento económico de nuestra querida Bolivia, de un organismo internacional, creo que la CEPAL, que dice, este año el crecimiento económico puede ser 4.5%. Si el crecimiento económico es 4.5%, hay nuevamente doble aguinaldo para los trabajadores. Sería largo comentarnos de dónde y cómo viene el doble aguinaldo. Solo Lucho Arce, Álvaro García sabe. Solo quiero decir, era mi iniciativa. Cuando el pueblo va creciendo mucho, en esa distribución de riqueza, pues también paguemos el reconocimiento a los trabajadores o a los obreros. Sector privado, también el sector del Estado. Porque si hay crecimiento económico es gracias al trabajo de los obreros, servidores públicos. Entonces, a mí me ha sorprendido. Ayer leí la prensa internacional, aunque de acuerdo al gobierno, nuestro gobierno, lucharse, creo que se estimaba 2 o 13% de crecimiento económico. Pero el 2019 estaba programado crecimiento económico 4%. Con tanto golpe, conflicto, acabamos 2%. Dejó de ser Bolivia primer país en crecimiento económico en Sudamérica. Y año pasado, crecimiento de menos 11%, decrecimiento de 11%. ¿Cómo ha destrozado la economía? El gobierno de facto, pero también la pandemia, hay que reconocer, no podemos mentir a la población. Pero en diciembre del 2019 ya se prestaron una deuda interna de 2.800 millones de bolivianos para pagar sueldos aguinaldos, para orgullo de los masistas, para orgullo del instrumento político. Nosotros, desde el momento que llegamos al gobierno, no nos hemos prestado ni un boliviano para sueldos aguinaldos. Y el segundo mes, después del golpe de Estado, se prestan 2.800 millones de bolivianos. Y eso se lo terminó en marzo, otro préstamo. Pero que nos dejaron una deuda en corto tiempo, en un año, de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Deuda interna y deuda externa. Entonces hay, otra vez, a defender nuestro modelo económico. Repito nuevamente, a mí me ha sorprendido. He leído la prensa internacional y vamos a crecer como 4.5%. Ojalá, si es así, alegría. Pero para eso hay que trabajar. A ver, aprovechando brevemente. Santiago intentaron movilizar frente a las detenciones. El pueblo no respondió, en cruceños. Ellos no quieren conflictos. Fueron a agitar a Trinidad Beni para la liberación de Áñez. Tampoco el pueblo venía respondido. Entonces, ¿qué te dice el pueblo? No queremos conflictos, queremos trabajo, queremos empleo, queremos activar nuestra economía nacional. Esa es la tarea. Por eso pienso como en este momento, pues, hacer algún acuerdo nacional. Pese que algunos golpistas son autoridades, hay que reconocer, ganaron. Pero hay que hacer un acuerdo para nuevamente levantar nuestra querida Bolivia. Muy bien, estamos conversando en estudios de Radio ACLO con el presidente Evo Morales Ayma, también con el candidato a gobernador Juan Carlos León. Estamos transmitiendo por varios medios, es una cadena radial, por Radio Causachuncoca, Radio Comunitaria Sudáñez, Mojocoya, Radio Municipal San Lucas, Radio Municipal Incahuasi, Radio Villa Charcas de Constelación y Radio Integración de Villa Besia, de este municipio de la región de los Intis. El tema de las obras. En el gobierno de facto fueron paralizadas varias obras. Compañero Evo, también compañero Juan Carlos León. Decía el presidente Evo, la Ciudadela Judicial, una de las obras importantes de impacto para la ciudad de Sucre, pero han sido paralizadas, ¿no? ¿Qué dice al respecto, presidente? Sí, hay proyectos por 40, 50, 60, hasta 70 años ejecutados
una ejecución o por lo menos con un presupuesto garantizado. Le comento del departamento de vecino de Chuquisaca, fábrica de cemento, ya por entregarse. En Oruro, yo de niño, había una radio Bolivia famosa en Oruro, Radio Bolivia. De niño escuchaba, fábrica de cemento, en Cebarullo, en Cebarullo. ¿Quién entendía niño? Pero escuchaba la radio, permanentemente los dueños se quejaban ante el Estado. Es segunda fábrica de cemento que inauguramos en Oruro, y a partir de ese momento dejamos de importar cemento. Hemos empezado a exportar cemento a Paraguay. Sigue convencido, hermano Eduardo, y a la población chuquisequeña y boliviana, un saludo a todos los amables oyentes de las distintas radios que están en cadena. La mejor forma de garantizar el crecimiento económico después de la nacionalización es con la industrialización. La sustitución a la importación con la industrialización, y hemos empezado eso. Y paralizaron todas nuestras fábricas que estaban ahí ya o estaban ejecutándose. Hierro en Puerto Suárez, litio en Potosí, en Oruro. Entonces, saca la fábrica de vidrio en Sulanes. Lo paralizaron. Sí. Lo paralizaron. Tengo información que hoy día el hermano Lucho viene acá. Se va a reactivar. Reactivar. Las semanas pasadas, casualmente, yo me encontré con el dueño de la cervecería paseña. Me dijo, ahora vamos a comprar las botellas de nuestra fábrica de botellas acá, de Chuquisaca. Entonces, ¿cómo se paralizó? Lucho me informó, 40 empresas paralizadas. ¿Cómo el Estado pierde? 40 pequeñas, medianas y grandes. Entre ellos conozco Bulo Bulo, por ejemplo, la fábrica de urea, porque antes 100% de urea o fertilizante se importaba. Después de que terminamos de instalar la fábrica de urea en Cochabamba, que es 100% del Estado, empezamos a exportar. Hemos firmado acuerdo para exportar 350.000 toneladas a Brasil. Y ahora, el año pasado, perdió 260 millones de dólares. Como Estado hemos perdido eso. Bueno, entonces, acá en Chuquisaca, uno de los pedidos era por justamente el aeropuerto en Alcantarí. Sí. A ver, recordemos, comités cívicos tenían su proyecto que costaban como 150 o 160 millones de dólares. Nosotros como Estado hicimos nuestro proyecto y costó creo como 60 o 70 millones de dólares nuestro aeropuerto. Y ahí quiere reconocer al hermano Esteban Urquizo. Yo dije, como nuestro gobernador, hermano de confianza del campo, Esteban, como gobernador, usted me garantiza solo terreno, pues a mi cargo. Compañero Esteban se ha ido con plata para comprar, hay que compensar. Pues, ¿no? Sí, yo me acuerdo también que estuvimos ahí cubriendo también, estaba ahí, se ha pagado a los dueños, a los comunarios del lugar. Creo que se ha ido plata y mochila, pero yo necesito terreno. Y ya ganamos el terreno y sorprendimos en creo que un aniversario del departamento de Chuquisaca, está la plata, la proyecto y ejecutamos. ¿Cuántos años han esperado el aeropuerto en más de 30, 40 años? Mira, capital de Bolivia, Sucre, sin aeropuerto internacional, Juan Azurduy. Y mi recomendación a los chuquisaqueños, hay que cuidar. Chuquisaca tiene 3 aeropuertos, ya tiene 3 aeropuertos. Tres. Entonces eso hay que cuidar, entonces hay que iluminar nuestro aeropuerto de Juan Azurduy, ¿no? Que se está en manos de Fuerzas Armadas, pero finalmente el Estado mediante las Fuerzas Armadas. Entonces que tenga aeropuertos alternas, no solamente un aeropuerto. Entonces, por eso digo, tantas obras grandes, usted mismo recuerda, tantos años esperado habrá ejecutado. Ya, diagonal Jaime Mendoza, ¿no? Perdone a los compañeros que nos escuchan, yo tenía un acto acá anoche, a las 6, 7 de la noche, pero ahí en el camino, fue la segunda vez que ocurrió por el camino de Ayagua, Zabelo acá, niblina, creo que venimos 20, 30 kilómetros por hora y no llega el acto, lamento mucho, me duele mucho. A mí no me gusta estar ausente de cualquier compromiso, pero pasó eso. Concluido, y solo nos falta ver ese pequeño tramo rumbo hacia Paraguay. Salto Monteagudo. Salto Monteagudo, 70, 80 kilómetros nada más. Sí. ¿No? Y Macharetito, Villazón. Ya. Entonces, ese va a ser otro corredor, como corredor oceánico, de La Paz, ¿no? Por tanto, de Perú, de Chile, pasando por Oruro,
pasando por la Guerrilla de Mendoza, llega a Sucre, se va hacia Paraguay. Un gran proyecto. En la parte de Chaco Tarijeño, ya hemos empezado para completar ese pedazo que falta hacia Camino Pavimentado de Paraguay. Y ahí viene el golpe de Estado. La semana pasada estaba en Chaco Tarijeño, todo paralizado. Estamos empezando doble vía de Yacuiba hacia Monteagudo, perdón, Villamontes, también paralizado. Entonces hay que retomar esos proyectos. Ahora, otra vez hay que preguntarnos a hermanos y hermanas de toda Bolivia, ¿por qué tantas obras? Otra vez les digo, esa es la unidad del pueblo y gracias al voto del pueblo boliviano. Evo solo qué podía hacer, pero con unidad, ¿no? Orgánica sindical, unidad política electoral, con el voto del pueblo, ganamos las elecciones, nacionalizamos, tenemos plata a atender estas demandas largamente esperadas. Muy bien, Juan Carlos León, seguramente te acuerdas vos cuando eras niño, desde Padilla solamente a Sucre, ¿cuánto tardaba en camión venir? Porque no había flotas, el camino en mal estado, pero hablando un poco de las propuestas, Juan Carlos León. A ver, solo complementar lo que dijo nuestro hermano presidente y la pregunta tuya. El presidente ha hablado del tema macro de grandes proyectos, pero en Chuquisaca también han sido paralizados cientos de proyectos. Por ejemplo, los proyectos con el fondo indígena no se ha pagado, están en todos los municipios paralizados. En otros aspectos, la empresa ha hecho el esfuerzo de pagar y se los debe, no se los ha cancelado. El tema del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, se ha paralizado, no se ha pagado, las empresas sufren, están sufriendo por este tema del golpe, la gente sufre. Nosotros tenemos proyectos, ejemplo, perdón que no sé si personalice, pero en Padilla, un proyecto que logramos, presidente, con su ayuda, de 13 millones de dólares, un proyecto de donación de Coica para una represa. Hoy está paralizada. Entonces, solo complementar esto, que este tema del golpe, por supuesto, hay sumado la pandemia, siempre hay que ser sinceros, nos comentaba el hermano presidente Evo, ha paralizado, muchos proyectos están paralizados. Yo el día anteayer estuve en el Chaco, y hay varios proyectos de electrificación rural que están paralizados. Entonces eso es un tema acá en el departamento, en lo local. Ya entrando a nuestras propuestas, claro. Primero, que todas nuestras propuestas tienen que desembocar a cómo generamos empleo, cómo generamos que la gente tenga trabajo, nuestros profesionales, nuestra mano de obra. Cuando llegas a la casa, tocas la puerta para entregar tu propuesta, la gente exige trabajo, profesionales, no profesionales. Entonces, por eso, ¿qué? Hay que hacer que Chuquisaca se convierta en el polo de desarrollo de los pueblos del sur. Terminando la diagonal Jaime Mendoza, nuestro tramo que falta Salto Monteagudo, el tema que Macharetito, Villazón, pero no solo por el tema del corredor bioceánico, sino también para vender nuestro cemento al Paraguay, ya el mercado, porque ahora ya han aparecido varias fábricas, tenemos Itacamba en Santa Cruz, Ucebole en Oruro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Teniendo esta carretera, nuestros transportistas, nosotros vamos a poder vender nuestra fábrica de cemento al Paraguay, haces crecer tu empresa francesa, crece nuestra empresa francesa, pero también generas utilidades a la universidad, a nuestra gobernación y a nuestra alcaldía, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, también generas fuentes de empleo de manera directa o indirecta. Vas a tener los transportistas ya no parados acá en Sucre o en Santa Cruz, sino vas a tener el flujo rápido. Tenemos que conectarnos con Potosí a través de la doble vía Sucre-Potosí, Potosí-Sucre. Tenemos que conectarnos con Tarija por dos carreteras. La transversal Juana Zurduy de Padilla, que pasa desde Tarija, nuestras provincias sinteñas, provincia Zurduy, Tomina, Belisario, Bueto, salir a los valles cruceños. Y el otro camino, Héroes del Chaco, como homenaje a los que lucharon, es Entre Ríos, Huacareta, Monteagudo. Entonces, estamos conectados por esa vía caminera. Primero lo fundamental. Claro, para esto necesitas recursos. Nosotros sabemos cómo vamos a hacer y de dónde vamos a sacar los recursos. En el tema de agua, hay que resolver el tema de agua potable para la ciudad de Sucre de manera estructural, Eduardo. Si no resolvemos de manera estructural el tema del agua, para 20, 30, 40 años, no vamos a poder resolver. Hay que hablar de agua
de consumo humano, consumo animal y agua para la producción, que es importante. El tema de salud. Ya se ha avanzado con hospitales. Tenemos hospital de tercer nivel, tenemos que equiparlo, lo vamos a equipar a la brevedad posible. Tenemos en los Sintis un hospital construido que el presidente Lucho entregó este último, también que fue paralizado. Por ejemplo, el hospital de tercer nivel de acá ya estaba concluido, el tema de los Sintis estaba concluido, pero lamentablemente en esos 11 meses del gobierno de facto no se hizo nada, no se llevó una jeringa a su lugar. Entonces ahora ya hay que equiparlo. El presidente Lucho comprometió para el Chaco chuquisaqueño el tema de un hospital de segundo nivel que hasta mayo estaría firmado el contrato. Hay que construir el hospital de segundo nivel en Chuquisaca Centro y en Chuquisaca Norte, sin descuidar nuestros hospitales de primer nivel en diferentes municipios del departamento de Chuquisaca, que es una demanda muy fuerte. Y hay que resolver el tema del personal de salud, la estabilidad laboral. Actualmente son como 600, 700 funcionarios con contrato IDH de la gobernación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuestra propuesta clara. En los 5 años hay que convertirlos en ítems. 300 o el 50% de esta cantidad hay que gestionarlo ante el gobierno nacional, a nuestro hermano presidente Lucho, que nos dé ítems. Y lo demás hay que crearlo, hay que volverlo ítems departamental. Porque la gente ahora no hay estabilidad, porque su contrato por 6 meses, por 1 año, es toda una incertidumbre total. Hasta en algunos casos en la alcaldía, ¿no es cierto? En la alcaldía de Sucre en la actualidad es por 3 meses. Entonces la gente está firmando su contrato, ya está pensando cómo hacer su informe final de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer en salud? Eso. El tema de la vacuna. Ni bien nos posesionemos, en 3 meses estamos dando plazo, de 3 a 6 meses, quisiéramos que el 80% de la población chuquisaqueña esté vacunada, para que la gente se reactive, trabaje sin miedo, nuestro gremial, nuestro chofer, nuestro profesor, nuestros alumnos vayan a la escuela. En el tema turismo, que es importante para nuestra ciudad de Sucre, tenemos que convertirse en la ciudad capital turística y cultural del país, con gestiones que podemos hacer, no sé si son sencillas desde un punto de vista. Gestionar, por ejemplo, que llegue un vuelo internacional directo a nuestra ciudad de Sucre, aprovechando desde Cusco, Lima, aprovechando que los turistas lleguen a Sucre a disfrutar de nuestra ciudad blanca de América, de su historia del primer grito libertario de América, pero también de aquí se desplacen a ver nuestra Casa de la Moneda, nuestro Cerro Rico de Potosí, a Uyuni, que está muy cerca, a este otro lado, a Torotoro, a las cavernas de Torotoro, huellas de los dinosaurios, pero también a nuestras provincias. Hermano presidente, no estamos explorando mucho. Tenemos el charango más grande del mundo en Chuquisaca, inscrito en el libro Guinness. Entonces tenemos eso, tenemos áreas protegidas como el Palmar, el Iñao, al otro lado donde se ha gestado, donde se ha elaborado el primer Singani, en San Lucas, en los Intis. Entonces hay que utilizar todas las cosas. En el Chaco, la ruta del Che, del Che, hay que utilizar el tema de las trincheras del Che, el tema de los caminos de Juana Zurduy, de Padilla, de la Guesa del Chaco. Entonces, tiene que convertirse Sucre, esta ciudad capital del turismo para llegar, pero tenemos tantas cosas que explorar. Entonces, ¿y esto qué genera? ¿Qué genera esto? Genera empleo, genera fuentes laborales para nuestra gente, fundamentalmente para nuestra gente de la ciudad de Sucre. Pero también en nuestra propuesta está el tema de mi primer empleo para juventud universitaria. Para la Universidad de San Francisco Javier, por supuesto que nuestra Universidad Indígena de Apiahuayquitumpa, hecho en nuestra gestión del gobierno del más hermano presidente, que está funcionando muy bien. Entonces hay que trabajar con ellos, mi primer empleo, que hay que dinamizar la economía. Insisto de nuevo, hoy nuestra gente necesita, la ciudadanía necesita que se inyecte recursos generando fuentes de empleo, empezando a arrancar las obras que fueron paralizadas, empezando a ejecutar otras obras, porque la gestión pública no te va a dar trabajo para todos, sino ¿quiénes te van a dar? Se va a dinamizar la economía, haciendo obras, haciendo programas que dinamicen la economía. Cuando la gente trabaja, consume más, gasta más y el gremial vende más, el productor vende más. El otro tema que es fundamental, te decía, el tema del agua. Primero, ya se está resolviendo el tema de la seguridad alimentaria, pero en algunos casos todavía falta. Tiene que pensarse en resolver el tema de la producción para la seguridad alimentaria. Pero segundo, para el mercado interno que tenemos.
Yo vengo de un municipio productor de ají, y el ají es como una golosina, no puedes encontrar. Entonces, ¿qué hay que hacer a nuestro productor? Que produzca para garantizar el mercado interno y después la transformación. Por ejemplo, hermano, en el otro tema, la gobernación, tenemos que convertirnos en el puente entre el productor de materias primas y la empresa privada. Por ejemplo, nuestra cervecería sureña importa granos del Perú, de la Argentina. Y cuando nosotros producimos granos en nuestras pampas de Tarabuco, de Yamparáis, de Mojocoya. Entonces, ¿qué hay que hacer? La gobernación, nosotros tenemos claro esta figura, es decir, fortalecer a nuestros productores que producen materia prima para vender a nuestra empresa sureña. Entonces, ¿qué haces? Fortalece a tus productores, fortalece a tu empresa y esos recursos se quedan circulando en el departamento. Otro ejemplo breve, en el tema del maní. Produce Muyupampa, el Chaco chuquisaqueño, Chuquisaca Centro, el mejor maní es en Icla, que hay que hacer el puente con nuestra fábrica de chocolates para que, bueno, los productores de materia prima entreguen a las fábricas de chocolates que existen en Sucre. Todo esto, repito de nuevo, tiene que desembocar a generar fuentes de empleo, a generar trabajo, a dinamizar la economía en el departamento. Nosotros tenemos planes, por ejemplo, caminos muy fuertes, como estamos transmitiendo por varios lugares, el triangular sinteño que es importante para nosotros, el camino Zapi, el tema del camino que es parte, Parcoyo Palacio Tambo. El tema de electrificación rural, queremos llegar al 100%, hermano presidente, en el departamento de Chuquisaca. En el Chuquisaca Norte, el camino Sucre-Poroma, que es importante, Puente Chayanta para llegar a Torotor. Nuestros caminos hay que echarlo pavimento de Tarabuco a Icla, Tarabuco Presto, Sudáñez, Mojocoya, la transversal Juan Azurduy, por supuesto Tomina, Villasesano, Padilla, el camino Alcalá, Jonchupata, Alcalá, el Villar y para salir a Monteagudo. Así tenemos caminos que son pequeños tramos que dependen de competencia departamental. Entonces, para no cansarte mucho, el tema de agua, desde represas, hay que seguir construyendo represas. Ahorita actualmente tenemos como 100 represas en el departamento, construidas, y en nuestro gobierno, con usted, hermano presidente. De las 100, el 50% están funcionando en perfectas condiciones. Lo otro no se está optimizando, entonces hay que apoyar ahí para hacer riego por goteo, riego por aspersión, hay que optimizar el uso del agua, hay que producir bien. Entonces tenemos este plan largo. Pero ¿qué más? Nosotros, primero que tenemos experiencia, sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos? Que es lo más importante. Tenemos la conexión con nuestro gobierno nacional, con el hermano presidente Lucho, y la conexión con nuestros municipios, que nos va a facilitar firma de convenio, acuerdos. Pero además el hermano Lucho nos va a abrir los espacios para los créditos para estos proyectos. Porque yo te puedo proponer cielo y tierra. Si no sé de dónde voy a sacar los recursos, cómo lo voy a ejecutar, estoy siendo demagogo. Nosotros estamos soñando, hermano presidente Evo, con el tema también del bicentenario. Nos estamos planteando estos proyectos. No podemos llegar a nuestros cumpleaños como estamos. Tenemos que llegar con obras, con proyectos, con programas a nuestro bicentenario. Y no solo es el bicentenario de Sucre, sino es del país, de Latinoamérica. Desde aquí se ha luchado para liberarnos del yugo español. Entonces, queremos hacer. Nuestro gobierno nacional tiene que entendernos. El país tiene que entendernos que necesitamos desarrollar los chuquisaqueños, los pueblos del sur. Potosí con su Cerro Rico lo ha dado mucho al país. Nosotros, con nuestro petróleo, lo hemos aportado mucho al país. Tarija lo mismo. Y ahora Chuquisaca se tiene que convertir en el primer departamento productor de hidrocarburos. Lo va a seguir aportando al país. Nuestro hermano departamento de Potosí con su salar de Uyuni, con el litio, va a seguir aportándolo al país. Entonces el país tiene que entendernos. Nuestro hermano presidente tiene que apoyarnos, nuestro hermano presidente Lucho, con estas obras, con estos programas. Porque no solo los chuquisaqueños estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando desarrollar como pueblos del sur, como bloque del sur, para avanzar en nuestro desarrollo. Muy bien, estamos conversando desde estudios de Radio ACLO con el presidente Evo Morales Ayma, es expresidente de Estado Plurinacional, también con el candidato Juan Carlos León. Estamos transmitiendo por una cadena de radios, la radio Causachuncoca, también radio comunitaria Sudáñez, radio comunitaria Mojocoya, radio municipal San Lucas, radio municipal Incabasi, radio municipal Villa Charcas, radio integración del municipio de Villa Avicia. Decía claramente, presidente, el candidato Juan Carlos León,
se garantiza la gobernabilidad. En este caso, si Juan Carlos León asume la gobernación del departamento de Chuquisaca, porque el MAS lo tiene al presidente, a Luis Arce Catacora, nuestro presidente, ¿no? De los bolivianos. Si entraría una autoridad de derecha, será difícil para el pueblo chuquisaqueño, las obras continuarán retrasadas. ¿Cómo se puede explicar de esta manera, señor presidente, si la derecha pues se vuelve o sea, estaría retornando a la ciudad de Sucre para ser gobernador? Una experiencia vivida como presidente, cuando hay inversiones grandes en obras de impacto. Pongo un ejemplo. Decidimos como gobierno construir puentes en el río más grande de Bolivia. Beni 1, que une La Paz, y Beni 2, que es el límite entre Pando y Beni, Madre de Dios en Pando. Estaba en el proyecto Mamoré, que falta construir todavía. Pero cuando ya garantizamos el financiamiento del BID para unir La Paz con Beni, en el río Beni 1, entre Rurrenabaque y San Buenaventura, mandamos técnicos del BID, técnicos de ABC, alcalde opositor, ahora ex ministro de Yanis, espantó, le sacaron, le votaron. Después nos informó, ¿qué dijeron? Si el Evo ejecuta esta obra, Evo va a ganar políticamente, no hay que dejar que construya el puente. Qué mezquindad, qué egoísmo. No estamos pensando que Evo gane, que gane el pueblo. Esa es la dificultad. Repito, tengo un montón de ejemplos para poner. Entonces es importante tener un gobierno departamental, el gobernador del departamento de confianza del presidente Luis Arce. Tenemos gobierno nacional, tenemos muchos gobiernos municipales y necesitamos un gobierno departamental. Hablaba un poco de inflación y algo que tal vez no hemos difundido bastante. Los sistemas de riego que hemos construido ha sido mayormente en Cochabamba, Chuquisaca, Cochabamba, aparte de Tarija, también en algunos departamentos. ¿Por qué no ha habido inflación en nuestra gestión? Los riegos garantizan alimento, seguro. Hay algunos valles, por falta de agua, no se producía casi todo el año, ¿no? Entonces, cuando es riego, ya producen 2, 3, hasta 4 veces al año. A mí me sorprendió eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en La Paz, en Sorata, estaba en otro acto de entrega de obras, y una compañera, una hermana, cargado su bebé, se me acerca y me trae chirimoyas. Yo chirimoyas nunca había visto en La Paz. La hermana llorosa. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué está llorando? Este chirimoyas gracias a mi riego. Entonces, llama la atención. Entonces, no hay inflación, porque con el sistema de riego hicimos harto. Acá, nuevamente, con el hermano gobernador, casi 10 años, Esteban, hicimos tantos sistemas de riego. Claro, hermano Esteban del campo sabe pues cómo se vive. Y falta todavía, alguna hay que mecanizar, hay que tecnificar totalmente ya para no perder agua. Esos son los resultados que tenemos. Yo quería aprovechar esta oportunidad, hermano Eduardo. ¿Cómo era la inversión en temas del gas? En tiempos de neoliberales. Casi en 20 años de gobiernos neoliberales en el departamento de Chuquisaca, la inversión en temas de hidrocarburos eran 228 millones de dólares. En nuestra gestión, 2006 al 2018, 949 millones de dólares. En la proyección rumbo al bicentenario, inversión solamente en hidrocarburos, 2.045 millones de dólares. Ya un año nos han perjudicado. Inversión en hidrocarburos. Algunos expertos en temas de hidrocarburos me afirmaban que el departamento de Chuquisaca puede ser el primer productor de gas. Y ya han programado 2.000 millones de dólares rumbo al bicentenario. Pero antes de la inversión, con privatizaciones apenas serán a 228 millones de dólares. Entonces, profunda la diferencia y hay que retomar. Ahora, vuelvo otra vez. Se tiene un gobierno departamental, él a veces tiene que resolver
problemas con el movimiento indígena, sectores, negociar, pero cuando es los opositores, imposible. Pero algo quiero decirles a los chuquisaqueños, para salvar mi responsabilidad como dirigente del MAS, como también como expresidente. Durante la Asamblea Constituyente, Sucre en especial, ¿cuánto ha perdido por culpa de los cruceños? Algunos cruceños. Sería largo relatarlos. Ustedes saben muy bien, como periodistas. El todo o nada. Ahora, detrás de nuestro opositor están nuevamente los cruceños. Ojo, me ha abierto la reflexión. Repito nuevamente, salvo mi responsabilidad en decir la verdad ante la población chuquisaqueña y sucrense. Está detrás de nuestros opositores privados cruceños. Los privados cruceños no invierten, no es apoyo. Para ellos, estar detrás de un candidato es invertir y recuperar su inversión. Recuérdense, si gana el opositor, ¿no?, va a gobernar privados cruceños y no el departamento de Chuquisaca. Repito, grábense en su memoria, en su disco duro. No estoy chantajeando, no estoy amenazando. Por eso estoy comparando cómo ha sido durante la Asamblea Constituyente. Todos los sucrenses saben perfectamente. Y ahora volver a eso, porque digo, con un poquito de conocimiento y con un poquito de experiencia, este mensaje que dejo a los chuquisaqueños. Por tanto, para mí es otra vez apelar a la conciencia del sector urbano y rural para que nuestro hermano Juan Carlos León sea gobernador del departamento de Chuquisaca y trabaje directamente con el gobierno nacional, como siempre. Yo al cierre de campaña escuché decir al hermano Lucho, todo el programa que plantea Juan Carlos León va a ser apoyado. Sería harto detallarlos. Ahí me faltan obras de impacto, por supuesto, y por supuesto pues hay que trabajar y que movilizarse para que Juan Carlos León sea gobernador del departamento de Chuquisaca. Así es, ya casi para finalizar, Juan Carlos León, ¿qué le dices a la población chuquisaqueña, a la población de Sucre? Tú estás trabajando en estos días, intensificando la campaña electoral rumbo al 11 de abril, un trabajo importante que están desempeñando ustedes como sectores sociales, también la FUTPOCH, la Dirección Departamental del MAS, comisiones que se han armado dentro del movimiento al socialismo, comisión política, orgánica. ¿Cómo se está trabajando en esta recta final? ¿Qué le pide a la población? Primero, hemos tenido alguna falencia de no terminar de llegar a nuestra población, a la casa del vecino, del ciudadano sucrense, a entregarlo a nuestro plan de gobierno. Hoy estamos complementando eso para entregarlo al vecino, nuestro plan de gobierno, nuestro plan ajustado, nuestro plan sobre el tema caminero, electrificación, agua potable, el tema de salud. Aquí permitimos hacer un paréntesis. Muchos municipios están pidiendo hospitales de primer nivel. No quiero detallar ahorita para no equivocarme uno y alguien se enoja que no estaba en el plan. Nosotros ya hemos hecho planes por regiones, en ahí lo tenemos registrado con los propios dirigentes, las propias autoridades. Primero eso. Segundo, nosotros somos el único candidato que garantizamos la estabilidad política, la gobernabilidad en el departamento. De 21 asambleístas, el MAS tiene 14, más 2 de los hermanos del pueblo guaraní, que siempre hemos trabajado de manera coordinada. Tenemos 16, que somos más de 2/3. Tenemos, si bien el MAS ganó 21 alcaldías, pero hay alcaldes que se han sumado, porque eran compañeros nuestros, se han sumado, vamos a llegar a 27 alcaldías de 29. Entonces tenemos amplia mayoría en las alcaldías para la coordinación. El otro tema que nuestra población lo está analizando es la comparación de los candidatos, el tema ético de cada uno de los candidatos, el tema de la transparencia de los candidatos, el tema de la experiencia en la gestión pública. Porque Chuquisaca, con rumbo al Bicentenario, no necesita que vayan a aprender a hacer gestión pública. Tiene que haber gente que conoce este tema de la gestión pública, y nosotros lo tenemos, la experiencia en la gestión pública. Nosotros pedimos al ciudadano de Sucre, al ciudadano de Chuquisaca, que nos dé la oportunidad de conducir nuestro departamento de manera transparente, de manera honesta, como lo hemos venido, sin mentiras, sin demagogia, pero también con puertas abiertas. Tenemos que llegar al Bicentenario, unidos los chuquisaqueños, sucrenses, todos,
pensando nada más y nada menos en crecer y crecer. Nosotros nos estamos reuniendo con empresarios, gente intelectual de la universidad para desarrollar. Y no solo eso, tenemos que ayudar, claro, por supuesto, respetando la autonomía universitaria, tenemos que apoyar que nuestra universidad también llegue festejando, tal vez con cambios estructurales, nuestra propia Universidad San Francisco Javier, que cumple 400 años el año 2024, hermano presidente Evo. Nuestra justicia, nuestro órgano judicial cumple 200 años también. Entonces nosotros tenemos 3 cumpleaños tan importantes en el departamento y tenemos que aprovechar al máximo. Y Sucre tiene que encontrarnos, nuestros cumpleaños tienen que encontrarnos a los sucrenses unidos, juntos, pero además conectados con el nivel nacional, con el nivel departamental y municipal. Solo así garantizamos el desarrollo de nuestro departamento. Entonces, una vez más, pedirlo a nuestra población, nos conoce nuestra población, la gente que no nos conoce todavía, este tiempito que hay, llegaremos a entregarlo, nuestra propuesta, casa por casa o a la organización, a líderes intermedios que están pensando que es importante que nosotros estemos en la gobernación para trabajar junto con ellos. Que no sea, Juan Carlos León, te acordarás el 2009 cuando Chuquisaca, Sucre celebró el primer grito libertario. Teníamos una prefecta que era de la derecha, Sabina Cuellar. No se llevó adelante en los festejos, se llevó en el billar. Ojalá que no suceda así en Chuquisaca, en Sucre, presidente. Mira, cuando el gobernador del departamento de Chuquisaca era opositor al gobierno nacional, a mí no me dejaron llegar a Sucre. Yo debía llegar a ambulancia. Más bien recuerda el compañero Juan Carlos. Llegaban tractores, y estos tractores eran Evos. Llegaban ambulancias, las ambulancias eran Evas. En Villar, a mí me sorprendido. ¿No? Entonces, pasó eso. Y cuando queríamos celebrar este acto, no permitían Sucre. Y hicimos ese acto con embajadores en el Villar. Imagínense, nuevamente refrescar la memoria, un poquito repasar nuestra historia. Entonces, si tengo un gobernador, bueno, yo sueño, la celebración va a ser para todo Bolivia desde Sucre, con nuestro gobernador de confianza, se requiere un poco de inversión, por supuesto. El 6 de agosto del 2025 estarán algunos presidentes de América Latina. Estaba pensando, sugiriendo cómo invitar al secretario general de las Naciones Unidas. En mi gestión 2 veces llegó el secretario general de las Naciones Unidas, uno a Santa Cruz, otro a Cochabamba. Hay motivos para celebrar. Pero quien gana es el pueblo chuquisaqueño, especialmente el pueblo sucrense. Tantas razones para garantizar, es decir, para que el hermano Juan Carlos León sea gobernador del departamento de Chuquisaca. Ya, para finalizar, presidente, también Juan Carlos León, quien nos está visitando acá en estudios de Radio ACLO. Hemos transmitido por varias cadenas radiales, Radio Causacho Incoca, también hemos transmitido por la región de los Intis, por Radio Incahuasi, Radio Villacharcas, también Radio e Integración del municipio de Villavesia, de Johnny Ortega, el alcalde del municipio de Villacharcas. De esta manera, pues gracias, señor presidente, que nos ha visitado, pues hemos transmitido por varios radios, una cadena radial del departamento de Chuquisaca, especialmente al área rural, pues faltando a días para este proceso electoral que se espera de la población, convocar a que la población sea partícipe también de este proceso electoral del 11 de abril. Hermanas y hermanos del campo, especialmente, este movimiento político es nuestro y no podemos abandonar. Como decía el momento, nosotros hemos parido y como es parido hay que cuidarlo, hay que seguir avanzando. Estamos bien, pero no podemos equivocarnos, retomar, ¿no?, nuestra confianza con nuestro proceso de cambio. Segundo, al pueblo chuquisaqueño, con tantas reflexiones que hicimos hoy día, este último, por ejemplo, recordando durante el proceso constituyente, Sucre perdió especialmente, y no puede volver a pasar eso. Entonces, mi pedido, con mucho respeto, cariño, además de eso, pues, ayúdenos, hermano, a Juan Carlos León, para que sea gobernador del departamento, ¿no? Rural, urbano, campo, ciudad, porque
como militantes de este movimiento político. No es partido. Yo entiendo partidos de una parte de Bolivia. Este es un movimiento político en base a los movimientos sociales. Grande, grande. Seguimos avanzando y con movimientos sociales, acompañado con nuestros profesionales, algunos empresarios, seguimos haciendo historia para bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Dijo claramente, señor presidente, también el instrumento es del pueblo, el instrumento es nuestro, dijo, ¿no? Como es nuestro el instrumento, pues la población tiene que sumarse. Exactamente, eso es el pedido. Repito, hay un proyecto, hay un programa del pueblo. Ese programa del pueblo viene del pueblo. Y la base del programa del pueblo, justamente, repito nuevamente, es la nacionalización del imperio, del Fondo Monetario Internacional que llega. Son las privatizaciones. Al momento de votar por Juan Carlos León, está votando también por nuestras políticas económicas, las nacionalizaciones. Si no se nacionalizaba, Bolivia hubiera estado con Perú. Perú acaba de esta gestión con 4 presidentes. Ahora hay 16 candidatos. Antanoche escuché una encuesta. El primero está con 11%, el segundo con 10%, el tercero 8%, los demás 2, 3, 4, 5%. Entonces, acá hay, nuestro proceso garantizó no solamente una estabilidad económica, sino social, política, y eso entre la social y política garantiza el crecimiento económico. Ese que valorar, por ese momento decía, cómo hacer algún pacto, alianza entre 3 sectores fundamentales, movimientos sociales, empresarios y el Estado. Muchas gracias, hermano. Gracias, también gracias, Juan Carlos León. Bueno, muchas gracias, un saludo de nuevo, gracias por escucharnos a la población y deciros, tal vez algunas propuestas se nos ha ido en algunos lados porque nuestra gente es muy exigente, sin embargo, nuestro plan que hemos hablado con ellos, que hemos construido con la dirigencia de por regiones, hemos trabajado junto a todos los movimientos sociales, a gran parte de la ciudad chuquisaqueña, vamos a cumplir. Sabemos cómo hacerlo, sabemos de dónde sacar los recursos. Vuelvo a insistir de nuevo, que el pueblo chuquisaqueño nos dé la oportunidad de reflexionar el tema de gobernabilidad, el tema de estabilidad social y política también en su departamento. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente. Había muchas cosas para conversar, pero el tiempo se nos... Gracias nuevamente, presidente. Muchas gracias. Solamente quiero completar. Mira, en tiempos neoliberales, ¿cuánto es la renta petrolera para Chuquisaca? 78 millones de dólares. Y nuestra gestión, 3 años, renta petrolera para el departamento de Chuquisaca, 1.568 millones de dólares. Esa es la nacionalización. Y por eso hace un momento informaba, rumbo a bicentenario, inversión solamente en hidrocarburos, más de 2.000 millones de dólares. Hay que defender eso. Muchas gracias, perdón por mi contrabando, hermano Eduardo. Gracias, el presidente Evo Morales Ayma. Gracias, Juan Carlos León, candidato a gobernador por el departamento de Chuquisaca. Visitó a Radio ACLO acá en la capital. Hemos transmitido por varios radios: Radio Causachuincoca, el Trópico de Cochabamba, Radio Comunitaria Sudáñez, Radio Comunitaria Mojocoya, Radio Municipal San Lucas, Radio Municipal Incahuasi, también de Villa Charcas, la región de los Intis, también Radio Integración. Gracias nuevamente a los visitantes acá, estudios de Radio ACLO. Presidente Evo Morales, expresidente de Estado Plurinacional, visitó a Radio ACLO, está acompañado por el candidato a gobernador Juan Carlos León. Será hasta otra oportunidad. Gracias, buenos días a todos.